presidente. Pregunta relativa a la continuidad de la central térmica de Andorra, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor presidente, ¿qué acciones va a llevar a cabo su Gobierno para defender la continuidad de la central térmica de Andorra? Gracias, señora Aliaga. Señor presidente. Gracias, presidenta. Señora Aliaga, fundamentalmente las que hemos desarrollado hasta ahora, pero intensificando más si cabe la dedicación al tema, porque a la luz de acuerdos que vamos conociendo de la Unión Europea, el problema se nos echa encima de manera absolutamente irreversible. Gracias, señora Aliaga. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bien, efectivamente, señor presidente, le hago esta pregunta porque estamos en un escenario nuevo, completamente nuevo. Por la parte del Gobierno de España ha cambiado el interlocutor, la interlocutora, respecto a las competencias en materia energética, con la llegada de un nuevo titular al Ministerio, que en principio había una hoja de ruta diseñada por el anterior ministro y, lógicamente, no sabemos ahora cómo va a continuar esa hoja de ruta que afectaba sobre todo para las centrales o para las empresas que no contaran con la política energética o con la planificación o con la seguridad del suministro, tomaran decisiones que pusieran en riesgo esa seguridad del suministro o esa garantía de lo que es el servicio público de la electricidad en la política nacional. Luego, hay un nuevo escenario, como digo, en el Ministerio, pero hay un nuevo escenario que se ha acrecentado a raíz de los acuerdos que hemos conocido de última hora en la Comisión Europea y que han de ser ratificados todavía por el Parlamento Europeo y por la Comisión, pero dan unas señales, algunas pueden ser entendidas como un cerco al carbón, pero hay otras que también, según cómo se leen los primeros acuerdos, si luego entramos en profundidad, pueden ser entendidas como alguna puerta abierta hacia el futuro. Y me voy a explicar. En primer lugar, que la energía primaria en el 2030 en la Unión Europea sea el 32%, no solo afecta al carbón, señorías, afecta a la movilidad, al transporte. ¿Se acuerda cuando hablamos del vehículo eléctrico? Afecta al diésel, afecta al consumo de productos petrolíferos para la automoción, luego el esfuerzo, y de ahí que habláramos de la movilidad eléctrica, se va a tener que intensificar en esas líneas, digo, por el Gobierno de España para cumplir esos objetivos, aparte de lo del carbón. En segundo lugar, importantísimo, no va a poner objetivos individuales a los Estados miembros. Léanse bien los acuerdos. Lo que quiere decir que el Estado miembro podrá modular, porque si no te ponen objetivos y el objetivo que se ha pactado es global, aunque se revise en el 23, en el 25, etcétera, etcétera, no hay objetivos a los Estados miembros. Luego hay un margen a ver, porque al final sí, el 32% son de renovables, de consumo final, pero el 68% son de energías que no son renovables. En tercer lugar, y esto hay que leérselo con mucho detalle porque la Unión Europea dice que hay que incrementar las interconexiones eléctricas. Lo digo que es muy importante porque la potencia eólica de Aragón, si se abre una interconexión eléctrica, será la potencia eléctrica de Aragón. Si se cierran centrales de respaldo y se cierran, como marcan su programa electoral, algunas nucleares, la energía eólica que no es gestionable habrá que evacuarla ¿hacia dónde? Pues normalmente hacia Europa. Y luego hay una cuestión clave también aquí que hay que leer entre líneas, que habla de un fondo para ayudar a las comarcas carboníferas. Bien, una vez que se transponga o se convierta en directiva de renovables, hay una labor, una faena importantísima en el Gobierno de España, que es redactar definitivamente la Ley de Transición y Cambio Climático, que está estancada en el Gobierno de España porque no se han conseguido los acuerdos suficientes, y luego el Plan de Clima y Energía de España. Luego, toda la faena está por hacer. A partir de ahora, toda la faena está por hacer. Yo por eso le digo, el esfuerzo del Gobierno de Aragón ahora sí que tiene que ser ya, porque corren los plazos. Primero,
retomar las negociaciones con Endesa. Vamos a ver si Endesa al final puede encontrar esa solución que todos conocemos transitoria con menores inversiones, que son la consejera seguramente que lo explica. En segundo lugar, mantener el eje con las comunidades autónomas afectadas, Asturias, Castilla y León. En tercer lugar, defender los parlamentarios de Aragón, que ya tenemos el respaldo de muchas iniciativas, que en esa ley de transición y cambio climático, de cambio climático y transición energética, figure en el Mes Energético Nacional una parte que permita llegar hasta el 2030. Termino. Y, por último, también, al final, Europa. Todavía queda recorrido porque hay otros países de Europa que se sienten también muy afectados por estas cuestiones. Al final, lo mismo, yo creo que ayer se dio un paso con el acuerdo de permitir ese periodo transitorio con la modificación de la ley del sector eléctrico, y vamos a continuar colaborando todos para intentar paliar los efectos que puedan derivarse de ese cierre de la central de Andorra. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Aliaga, en todos, pero particularmente en estos asuntos sabe usted que su criterio me resulta particularmente valioso. ¿Sabe qué prioridad le está otorgando este Gobierno a lo relacionado con las renovables, a la eólica y a la fotovoltaica? Y he de decirle que en mi entrevista con el expresidente de Gobierno, señor Rajoy, de todos los temas que le planteé, al que le vi más predispuesto fue justamente al de la interconexión eléctrica con Francia, porque es algo absolutamente fundamental si realmente queremos culminar este esfuerzo que se está haciendo de producción de energías renovables en Aragón. Dice usted que el Gobierno anterior, que el señor Nadal dejó una hoja de ruta clara. Eso me parece excesivamente benévolo con el Gobierno anterior, con todos los respetos, y con el señor Nadal en particular. En 7 años el Gobierno anterior pudo resolver algunos problemas de este país, pero desde luego el de las centrales térmicas, el del carbón, no lo resolvió. El señor Soria nos tuvo en palabras durante años. Es más, lo digo con toda claridad, a la consejera Gastón y a mí nos engañó con un acuerdo en Bruselas, que fuimos a Bruselas a buscar y no lo encontramos en ningún sitio. Y es verdad que el señor Nadal puso una proposición de ley encima de la mesa para impedir el cierre de las centrales, proposición de ley que los 3 gobiernos, el de Asturias, Castilla y León y Aragón, hemos apoyado, señor Beamonte, hemos apoyado, pero también es verdad que los propios agentes sociales tienen dudas sobre la virtualidad de esta proposición de ley, porque entienden que una vez aplicada, si es que se llegara a aplicar, sería fácilmente impugnable en los tribunales y fácilmente tumbada, porque adolece de fundamentos jurídicos lo suficientemente sólidos. El plan Miner no se ha cumplido, se ha reducido a la mitad, se ha empezado a ejecutar tarde, pero estamos hablando de un Gobierno que ya no gobierna y, por tanto, lo que tenemos que hacer es mirar al futuro con este Gobierno y, desde luego, partiendo de la perspectiva que estas Cortes, que es lo que a nosotros nos importa, puedan tener del problema del carbón. Nosotros, señora Aliaga, hemos hecho una alianza férrea con los 2 gobiernos autonómicos que tienen el mismo problema que el nuestro, con Asturias y Castilla y León, y esa alianza férrea la vamos a mantener. Hasta ahora apoyando la proposición de ley del exministro Nadal y en el futuro apoyando las políticas del Gobierno, si es que consideramos que son justas y siempre en el marco de los acuerdos que se vayan adoptando entre los sindicatos y las empresas del sector de la minería, porque creo que el marco fundamental para la búsqueda de soluciones al problema es justamente ese, grandes acuerdos entre sindicatos mineros, empresas mineras y Gobierno de España. E insisto, sin que el Gobierno de Aragón tenga derecho a escurrir el bulto en ningún momento, porque es verdad el análisis que usted hace del acuerdo de ayer de Europa, pero no es menos verdad que tiene un componente claramente preocupante, y ese componente claramente preocupante ha de hacernos a todos extremar nuestra alerta respecto a lo que pueda ocurrir en las cuencas mineras de Aragón y también de Castilla y León y de Asturias en los próximos años, y ponernos a trabajar sin perder ni un minuto. ¿Qué hemos de hacer? Desde luego, como le digo, mantener esa alianza férrea con los gobiernos autonómicos, aceptando, porque si no estaríamos dándole la espalda a la realidad, una inevitable
ineludible e irreversible transición energética hacia las energías renovables, pero plantearle al Gobierno de España que esa transición energética debe ser justa. Y ser justa significa que se produzca sin quebrantos ni en las cuencas mineras ni tampoco en el sistema energético español, porque usted sabe mejor que yo que, además del quebranto sobre las cuencas mineras en términos de despoblación y de desempleo, si es que la central térmica se cerrara antes de tiempo, sin un mix energético en el que el carbón tenga un 5 o un 6% de participación, en este momento el precio de la energía se dispararía en determinadas épocas del año, con lo cual esa falla de competitividad que tiene la industria española respecto a la europea por el precio de la energía aumentaría todavía más. Hay que, de una vez, decirle al Gobierno de España que busque mecanismos efectivos, no rebatibles en los tribunales, para impedir el cierre de las centrales por razones de interés general, o si es posible a través de la vía de la negociación, mucho mejor. Y hay que reindustrializar las cuencas, hay que buscar economías alternativas en las cuencas. ¿Sabe usted también hasta qué punto el propio sector está buscando soluciones? En este momento Sanca está empezando a convertir el carbón en fertilizante, lo cual a largo plazo puede ser una solución importante. En definitiva, y como tendremos ocasión de debatir muchas veces de esta cuestión, sepa que acepto con mucho interés y con reconocimiento y gratitud su oferta de colaboración en un tema en el que usted es particularmente experto y que a ver si entre todos logramos salvar esta situación.